Buenas tardes, profe. Mi nombre es Marcos Eduardo Hilar Évora y en este video le voy a explicar sobre la práctica 3 de los circuitos de Thevenin. Como objetivo tenemos diseñar, construir y validar una red eléctrica lineal bajo restricciones de componentes comerciales aplicando los teoremas de superposición y el equivalente de Thevenin-Norton para contrastar el modelo matemático con el comportamiento físico real. En el marco teórico tenemos que los circuitos eléctricos lineales pueden analizarse mediante diferentes técnicas matemáticas que permiten determinar voltajes, corrientes y resistencias equivalentes. En esta práctica se utilizaron principalmente los teoremas de superposición y Thevenin. El teorema de superposición establece que en un circuito lineal con varias fuentes independientes, la corriente o voltaje en cualquier elemento es igual a la suma algebraica de los efectos producidos por cada fuente actuando individualmente. Y en el teorema de Thevenin nos permite reemplazar una red compleja por una fuente de voltaje equivalente, que sería VTH, en serie con una resistencia equivalente, que es RTH. Esto para simplificar considerablemente el análisis del circuito. Para el desarrollo tenemos que diseñamos un circuito de 2 mallas utilizando una fuente de 9 volts y una de 3 volts que fueron baterías y resistencias comerciales. Para obtener los valores requeridos se conectaron varias resistencias en serie formando una resistencia de 4 kilo ohms y una de 1.8. Posteriormente se realizó un análisis teórico del circuito mediante el método de nodos para calcular el voltaje de Thevenin y se desactivaron las fuentes para determinar la resistencia. También se aplicó el teorema de superposición analizando el efecto de cada fuente por separado. Y finalmente el circuito lo armamos en el protoboard y se realizaron las mediciones requeridas del voltaje y la resistencia con el multímetro. Y los resultados experimentales se compararon con los cálculos teóricos, obteniendo valores muy similares y confirmando el correcto funcionamiento del circuito. En los errores, al principio, para querer medir la resistencia de Thevenin, usted nos había puesto que tenía que valer 1.2. Entonces, como yo tenía conectado la resistencia de 1.8 y no cortocircuitaba, me daba un valor bastante grande. Y ya cuando se lo quité, ya fue cuando más o menos se arregló el problema. Y estos fueron los resultados. Ahí podemos ver el diseño del circuito. Y ahí podemos ver que en el voltaje que usted nos dio era 6 y a mí me dio 5.41. Y la resistencia era de 1.2 kilos y a mí me dio 800. Y por conclusión tenemos que la práctica permitió comprender el funcionamiento de los teoremas de superposición y Thevenin en circuitos de corriente continua. Se observó que es posible simplificar una red compleja mediante modelos equivalentes que facilitan el análisis eléctrico. Además, se comprobó que los resultados experimentales son muy cercanos a los valores teóricos, existiendo pequeñas diferencias debido a la tolerancia de los componentes y a errores de medición. Y finalmente se reforzó el uso del multímetro, el montaje en protoboard y el análisis de circuitos mediante técnicas de ingeniería eléctrica. Y estas fueron las bibliografías que utilicé para sacar la información. Y bueno, profe, eso es todo y espero que esté bien.